parece que estamos ya en tiempo para iniciar la sesión. Antes que todo, agradecemos a los que están presentes. Estamos en la mesa referente a análisis del consumo desde la psicología social, en donde en esta mesa estaremos presentando elementos acerca de la influencia que tienen algunas variables de personalidad sobre el comportamientos de compra específicamente, algunos aspectos acerca de cogniciones sociales implementadas en organizaciones productoras de bebidas, elementos también acerca de cómo las premisas o aspectos culturales pudieran modelar la manera en la que nos aproximamos a las compras o las decisiones de compra, y por último también un trabajo referente a las redes comunitarias para el desarrollo local desde las experiencias culturales de Cuba. Para mí es un placer estar moderando esta mesa y me permito iniciar con presentando la primera presentación, la cual corre a cargo de Edna Valdés y Fernanda Martínez y un servidor, en el cual nos presentan un estudio relacional del locus de control del consumidor y las premisas socioculturales de las compras. Me permito leer una breve semblanza acerca de las autoras. Edna Valdés y Fernanda Martínez están actualmente cursando el 7º semestre de la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Han desarrollado trabajos e investigaciones en la línea de investigación acerca del comportamiento del consumidor en algunos estudios que hemos hecho en colaboración. Entonces, creo que sin más preámbulo podemos iniciar con su trabajo. Hola, buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Su servidora María Fernanda Martínez Girota, Edna Valdés Pérez y el doctor Francisco Leonardo Soler Anguiano les presentaremos un estudio relacional del locus de control del consumidor y las premisas socioculturales de las compras. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo. Imagina que usted se encuentra en los pasillos de un supermercado a punto de comprar un producto que desea de una marca que consume desde hace años, pero se encuentra con que ha salido al mercado el mismo producto, pero de una nueva marca, la cual luce prometedora. Este es un escenario común en el que nos encontramos frente a una gran variedad de productos que nos dificultan una sola elección, generando dos posibles caminos. En el primero, podemos tomar la decisión de elegir el producto que ya conocemos y sabemos que funciona, siguiendo el pensamiento de más vale viejo conocido que nuevo por conocer, y el segundo, en el que podemos decidir arriesgarnos a probar el nuevo producto del cual desconocemos su calidad, pero puede sorprendernos, ya sea para bien o para mal, guiándonos con la premisa de el que no arriesga, no gana. Tomando esto en cuenta, ¿en qué producto compraría usted? ¿Se inclinaría por lo seguro o arriesgaría a comprar la marca nueva? Y finalmente, ¿a qué atribuiría su decisión? ¿A variables culturales o a características propias? El comportamiento del consumidor puede ser producto de diversas variables de diferente índole. Por un lado, se pueden apreciar elementos populares y culturales, tales como son las premisas, y por otro, elementos personales como el locus de control. Tanto los elementos culturales como los elementos internos tienen un fuerte impacto en todos los procesos de toma de decisión, fundamentalmente porque se encuentran vinculados con el sistema actitudinal o de creencias de las personas hacia los diferentes productos. En México, las premisas han sido el medio por el que se ha estudiado la influencia que tienen los elementos sociales y culturales, como lo podrían ser los dichos populares en el comportamiento de las personas. Estas premisas son un conjunto de reglas y expectativas sociales a partir de las cuales una comunidad regula el comportamiento de los individuos que son parte de ella, y a su vez están conformadas por normas y creencias. Las primeras se han identificado como mandatos culturales, implícitos o explícitos, que indican la manera en la que el individuo debe actuar, comportarse y que además le permite encajar en un grupo, mientras que las creencias son las causas del pensamiento o las cogniciones sobre lo que la mayoría de la gente interioriza que es correcto o adecuado. Para el presente estudio únicamente se trabajó con las normas socioculturales, que a su vez demostraron ser una guía de los hábitos y las costumbres del consumidor, estableciendo lo que se debe o no comprar. Por ejemplo, con base en la norma de las mujeres deben llevar los pantalones de la familia, se puede esperar que las madres de familia sean las que tomen las decisiones de compra, evidenciando que los elementos socioculturales se encuentran presentes en el comportamiento del consumidor.
Por otro lado, una de las variables de personalidad más relevantes para el estudio del comportamiento es el locus del control, que hace referencia a la creencia o atribución de control que realizan los individuos acerca de las causas de los eventos que experimentan y resaltan la creencia de control que se tiene respecto a los factores que controlan su vida. Este locus de control es una de las variables más importantes para explicar el comportamiento del consumidor, ya que permite indagar múltiples escenarios de consumo, desde perspectivas psicológicas, económicas, ambientales, como los perfiles de los emprendedores, en las conductas de ahorro, conductas proambientales como en las compras verdes, en el endeudamiento y en el marketing para el consumo de alimentos. El locus de control es una variable que podría estar relacionada a los elementos culturales, ya que la cultura puede influir de manera importante en la ideología y la percepción de las conductas que un individuo puede controlar sería determinada por las normas que rige su sociedad. De esta manera se espera que las premisas socioculturales orienten los parámetros del locus de control. Por ello, el objetivo de la presente investigación es identificar la asociación de las premisas con el locus de control, ambos desde escenarios y mediciones específicas al comportamiento de compra. Trabajamos con 309 participantes económicamente activos y que tuvieran un trabajo remunerado. Los participantes provenían un 65.7% de la Ciudad de México y un 34.3% de Querétaro, y tenían edades que van desde los 18 a los 67 años, con una media de 32.95. Se recolectaron mediante un muestreo no probabilístico intencional. Con respecto al sexo, tuvimos la presencia de 46.3% de mujeres y 53.7% de hombres, siendo la escolaridad más común la universidad con el 61.5% y el menos común la primaria con el 0.3%. De estos, un 87.7% de los participantes mencionaron tener un trabajo, mientras que el 12.3% mencionó no tener. Y con respecto al estado de estar soltero, 29.1% casado y 0.6% viudo. Se utilizó la escala de locus de control del consumidor de Soler, Díaz, Palacios y Domínguez, y tiene un alfa de Cronbach que va de 0.73 a 0.88 y una varianza de 54.31. Como ya mencionamos, el locus de control hace referencia a la creencia o atribución de control que realizan los individuos acerca de las causas de los eventos que experimentan. Esta escala tiene 5 dimensiones. La primera es el locus de control interno, la cual hace referencia a que yo como individuo voy a atribuir mis compras a mi razonamiento, mis decisiones y mis capacidades. Y un ejemplo del reactivo es mis compras se deben a mis decisiones. La segunda dimensión es el locus de control social y se refiere a la atribución de compras a mi círculo social, mi contexto, mi ambiente, etc. Y uno de los reactivos es preguntar a algún ser querido si debo comprar un producto facilita mis compras. En la tercera dimensión se encuentra el locus de control afectivo, el cual hace referencia a que voy a atribuir mis compras a la evocación de afecto que voy a causar en los demás. Y un ejemplo de reactivo es ser simpático abre muchas puertas al hacer compras. La cuarta dimensión es el locus de control situacional o aleatorio, en donde las atribuciones de las compras se hacen al azar o la situación precisa en la que me encuentro en este momento. Y un ejemplo de reactivo es encontrar ofertas es cuestión de suerte. Por último, tenemos el locus del causal, que se refiere a que yo voy a atribuir mis compras a alguna entidad omnipotente, como Dios u otra entidad. Y uno de los ejemplos de reactivo es las compras que hago son porque Dios así lo quiere. Para medir la variable de normas, se utilizó la escala de premisas socioculturales de las compras de Soler, Díaz, Bustos, Martínez, Valdés y Palacios. Esta tiene propiedades psicométricas adecuadas y un alfa de Cronbach de 0.89. Está conformada por 7 dimensiones, las cuales son compensación afectiva, que se refiere al deber del individuo de compensar el tiempo de calidad con la familia o el amor con compras. Y uno de los reactivos de ejemplo es la falta de tiempo con mi familia se puede compensar con regalos. La siguiente dimensión es el rol de género, que se refiere a que las compras están guiadas con la premisa de que solo un género es el que debe encargarse de las compras. Un ejemplo es, el hombre o la mujer debe evitar opinar al momento de hacer el deber del individuo de sacrificarse para poder comprar lo que desean, poniendo las prioridades y a la familia. Y un ejemplo es, el que quiere comprar algo debe sacrificarse para obtenerlo. La cuarta dimensión es ahorro y presupuesto, que se refiere al deber de administrar adecuadamente el capital en las compras que se realizan. Y un ejemplo de reactivo es, se debe a la social, que hace referencia a que las compras van a estar guiadas por la premisa de que se debe consultar con gente experta el producto que se desea comprar. Un ejemplo es, las compras se deben consultar con quien más sabe.
La sexta dimensión es la familia, que se refiere al deber del individuo de realizar compras en función de las necesidades y el beneficio de la familia, por sobre otras situaciones de la familia. Y el último factor es el hedonismo, el cual se refiere a que el individuo debe guiar sus compras en función de lo que desea, de lo que le satisface o causa placer inmediato. Y uno de los ejemplos de reactivo es, las compras se deben hacer en lo que uno disfruta. El procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente. Primero se buscaron participantes por medio de publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram, donde se les solicitó su ayuda voluntaria. Además, se les informó de los criterios para participar. En este caso, fueron mayores de 18 años y económicamente activos. Una vez que nos comunicamos con los individuos que decidieron participar, se les presentó el consentimiento informado, garantizando así su confidencialidad y anonimato. Y posteriormente se les envió el link del cuestionario por Google Forms. Finalmente se les agradeció su participación. El análisis de los datos comenzó con la captura de las respuestas de los participantes en una base de datos. Se comenzó a hacer también un análisis descriptivo para luego pasar con una prueba de normalidad y finalmente se realizó un análisis de correlación. Aquí está el análisis de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la cual indicó una distribución anormal, por lo que se procedió con una prueba no paramétrica. Se realizó un análisis de Conde-Spearman en el que se puede observar que ambos constructos muestran correlaciones bajas y moderadas. La dimensión de premisas socioculturales de compensación afectiva tuvo una correlación moderada positiva con 4 dimensiones de locus y control, que poseen podemos decir que las personas que tienden a guiar su comportamiento de compra con la premisa de que éstas compensarán el afecto, cariño y tiempo, también tienden a atribuir sus compras al afecto que evocan en los demás, en el caso del locus afectivo, o a su círculo social, ya que estas mismas compras son por y para ellos. También las atribuyen a la situación específica en la que se encuentran y a Dios o a alguna otra entidad. A su vez no se correlacionó con la dimensión de interno, y esto puede verse a que esta es una dimensión más cognitiva, mientras que la compensación afectiva es puramente emocional. En cuanto a la dimensión del rol de género, esta correlacionó con las 5 dimensiones de locus y se puede inferir que aquellos individuos con tendencia a guiar sus compras con la premisa de que su género puede o no hacerse cargo de ciertas actividades, también suelen utilizar este elemento para causar afecto a los demás, por ejemplo, coquetear para conseguir mejores precios. También pueden buscar la experiencia en hombres o mujeres para tomar decisiones sobre las compras, dependiendo de quién crean que les corresponde hacerlo. Igualmente, tienden a seguir los roles que establezcan sus creencias religiosas y también pueden realizar compras en determinados momentos según el papel que deben cumplir como hombres o mujeres cabezas de familia. Y finalmente, de acuerdo al locus interno, pueden ser personas que al tener un rol establecido atribuyen sus compras a su capacidad como hombre o mujer para realizarlas de manera adecuada. La dimensión de autosacrificio se correlacionó positiva y significativamente con las 5 dimensiones del locus de control. Podemos decir que cuando una persona tiende a interiorizar el deber de sacrificarse para poder comprar lo que desea, también presenta ciertas tendencias a atribuir sus compras al afecto de los demás o a las opiniones de la sociedad. También a una entidad omnipotente que le pide comprar anteponiendo prioridades o a la familia y a sus propias capacidades, en donde él razonablemente decide sacrificar ciertas compras por otras. Por un lado, las personas atribuyen las compras a que aparecen delante de ellas, es decir, si lo veo, lo deseo. La dimensión de ahorro y presupuesto, por su parte, se correlaciona negativamente con 4 de las dimensiones de locus, lo que genera sentido teórico, ya que ahorro y presupuesto es una norma que va a guiar a los individuos a realizar compras responsables y administrar sus finanzas. Las personas con tendencia a guiarse con esta premisa tienden a evitar que elementos emocionales y sociales sean los que influyen en sus decisiones de compra, como lo serían el afecto evocado en otros, su entorno social, el azar o entidades como Dios, y por el contrario se correlaciona positivamente con el locus de control interno, lo que indica que entonces las personas que se guían con esta premisa también tienden a atribuir sus compras a sus capacidades, a su razonamiento y a sus habilidades de compra. La premisa social se correlaciona positiva y significativamente con las 5 dimensiones. Entonces podemos inferir que las personas que tienden a seguir la norma de consultar sus compras con expertos acerca del producto que van a adquirir
También suelen atribuir el control de sus compras a la opinión de los otros y a la situación afectiva que se desprende de las distintas situaciones sociales en las que se encuentra el individuo, así como a sus propias habilidades y capacidades, las cuales los llevaron a preguntarle a esos mismos expertos o convivir con determinado grupo. La dimensión de familia se correlaciona positivamente con el locus de control afectivo y significativamente con el locus de control social y el locus de control interno. Con ello podemos pensar que los individuos que tienen mayor tendencia a guiar sus compras con la premisa de que la familia es primero, también suelen atribuir el control de sus compras a ciertos beneficios al hacerlas, al afecto que evocan en los demás, especialmente de su familia, al entorno social y a quienes los rodean, también a sus propias capacidades y habilidades de compra que guían una compra razonada en beneficio de la misma familia. No se correlaciona con la dimensión del locus de control situacional ni con el locus de control causal. Esto puede deberse a que ambos locus hacen atribuciones a situaciones o elementos que no son controlables. Y esto puede ser perjudicial para la familia, ya que no se tiene la certeza de que las compras que se hacen son en beneficio de esta. Por último, la dimensión de hedonismo se correlaciona positiva y significativamente con 4 dimensiones de locus, menos con el locus de control interno, lo que nos lleva a suponer que las personas que tienden a guiar sus compras con la premisa de hacerlas para disfrutar y sentir satisfacción inmediata, también presentan tendencias a atribuir sus compras al destino, al azar, al destino, al azar, al círculo social que los rodea, al afecto evocado, etcétera, que como ya se mencionó son dimensiones altamente emocionales y a su vez genera sentido teórico que no correlacione con el locus de control interno, ya que este es caracterizado por ser un aspecto más cognitivo y racional. Bueno, y a pesar de que las personas tenemos distintas características, la manera en la que interiorizamos las normas culturales que dicta la sociedad no es tan diferente entre cada individuo como podría pensarse. Esto pues queda demostrado con que se obtuvieron diversas correlaciones significativas entre los deberes culturales y las creencias de atribución al respecto. También el locus de control del consumidor ha demostrado ser una variable que puede explicar el comportamiento de compra, pero cuando lo hace complementándose con otra variable, lo hace de una manera más completa. Este estudio también aborda dos constructos, uno interno, mayormente llevado hacia las cogniciones, y uno externo, enfocado a las influencias socioculturales, por lo que se plantean las bases para generar una explicación más completa del fenómeno. Además de ello, los instrumentos que se utilizaron para medirlo pues son específicos a las variables, tanto a las variables como al comportamiento, en este caso el comportamiento de compra. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna y Fer. Sin duda aquí estamos empezando a tener una primera investigación que se enfoca a cómo esas características, cómo vamos a relacionar esas características personales acerca del control que nosotros llegamos a tener sobre las compras, o en este caso muy específico en el dominio de compras, hacia hacia las cuestiones propiamente culturales o normativas que desencadenan las premisas socioculturales. Encontramos un poco estos hallazgos de correlación y me parece que va entretejido con el resto de las presentaciones. Ahora, bien, bueno, vamos a proceder con el siguiente trabajo que corresponde a la evaluación de las premisas socioculturales de las compras en una exploración y mostrando evidencias de validez de las normas de las compras, en el cual presento un servidor que soy Francisco Leonardo Soler Anguiano, en coautoría con el doctor Orlando Díaz Lobin, José Marcos Bustos Aguayo, Edna Valdés Pérez, María Fernanda Martínez Girota, un tanto hablándoles de la semblanza. Yo actualmente soy investigador postdoctoral en la UNAM, en la Facultad de Psicología, con el doctor Orlando Díaz Lobin. Estoy trabajando cuestiones me interesa mucho el impacto que tiene la sociocultura sobre determinados elementos comportamentales, en específico las compras, y ahora aplicándolo más hacia intenciones conductuales o hacia intenciones de aceptación de la vacuna contra el COVID. Entonces en eso es lo que estamos trabajando actualmente y voy a compartirles mi presentación. Bien, como les mencionaba, este trabajo trata de abordar estas premisas socioculturales de las compras y vamos a explorar y
mostrar evidencias de validez de constructo acerca de las normas que guían o envuelven esas compras. Para ello, quizá un punto esencial en el que nosotros deberíamos enmarcar estos hallazgos son, primero, identificando que dentro de los estudios del comportamiento del consumidor hay una gran cantidad de teóricos que han tratado de modelar y explicar estas decisiones a partir de la misma concepción que tienen del individuo, ya sea primero acercándose, tratándolo de entender como un individuo autónomo que busca maximizar la utilidad a menor costo. Esta es una teoría clásica que implicaría, o que gran parte de su actuar implicaría que todos los individuos somos altamente racionales y que por consiguiente todas las decisiones que nosotros tomemos, tanto económicas y sociales, estaríamos involucrando cuestiones de sopesar los beneficios y las consecuencias de nuestras acciones. Sin en cambio, esta teoría clásica de la decisión trata, o posteriormente se vio confrontada con eso. Primero, incorporando elementos de procesamientos cognitivos, los cuales pudieran identificarse como a personas o a individuos como procesadores de la información que están encaminados a la solución de problemas, aquellos modelos como el de Angel, el de Maguire, el de Nicosia, o incluso elementos más estructurales en los que identifican a los tomadores de decisiones con ciertas orientaciones a elegir a partir de maneras rápidas basadas en puntos de referencia, los cuales son denominados atajos cognitivos o heurísticos. Al considerar esta postura en específico, la que propone Kahneman, Tversky y los demás seguidores, incluso Thaler, lo que proponen es de que los individuos somos falibles y por lo tanto esas decisiones que vayamos a tomar no están 100% conceptualizadas a buscar el mayor beneficio. Lo que propone es de que tenderíamos entonces a identificar elementos o a identificar decisiones que no necesariamente son las óptimas para el individuo. Entonces, estas decisiones o esta postura lo que se aboga es considerar a este tomador de decisiones altamente adaptativo, situacional y dependiente del contexto. Y es precisamente esta idea de la dependencia del contexto o cómo las situaciones pudieran moldear la manera en la que nos acercamos a determinadas conductas, el precursor de esta investigación. Así, entonces, este tipo de propuestas abrieron camino a identificar que hay situaciones, elementos, ambientes e incluso normas o elementos culturales que pudieran estar moldeando la manera en la que nos acercamos a determinados productos o servicios, o de manera general, que elementos que nos ayudan a moldear la manera en la que nos comportamos ante determinadas situaciones. Es por ello que lo que estaríamos buscando o lo que se buscaría en estos nuevos modelos es tratar de incorporar elementos contextuales, situacionales, sociales, que pudieran estar interviniendo en estas dinámicas sociales. Y es aquí en donde se abren algunos elementos, como por ejemplo los estudios clásicos de AES, los cuales resaltan precisamente algunos de los primeros estudios que tratan de identificar cómo la influencia social tendría gran impacto en la percepción individual y en las decisiones individuales. Esto quizá nos empieza a generar una indagación de qué es lo que está ocurriendo de manera social que está impactando en la decisión individual de la misma persona. Además de los estudios de AES, también tenemos los estudios de Sherif, los cuales tratan de buscar entender la influencia de estas estructuras sociales y en específico también estructuras culturales que tienen sobre las mismas decisiones individuales. Esto a partir de los puntos de referencia social que las normas sociales proveen, haciendo actuar conforme a los puntos de convergencia común. Ahora, quizá entonces estamos ya enmarcados en un punto de que la cultura, la sociocultura estaría impactando de alguna manera en el actuar de las personas. Entonces, ¿cómo es que nosotros llamamos a esa parte cultural que estaría moldeando a estos comportamientos individuales? Lo que como comúnmente lo conocemos son las normas sociales. Y una definición muy curiosa o que me parece fascinante es la que propone Vicchieri, que es identificar a las normas sociales como la gramática de la sociedad. De alguna manera, la gramática lo que nos dice son esas reglas acerca de determinados elementos. En este caso, el hablar de la gramática de la sociedad es el hablar de aquellas reglas acerca de cómo deberíamos comportarnos o cómo deberíamos de actuar dentro de una misma sociedad. Y ello habla de las reglas implícitas de cómo debemos actuar los individuos en una sociedad, describiendo y delimitando específicamente cuáles son esos elementos que son aceptables, cuáles no,
¿Cuáles van a ser esas sanciones que nosotros vamos a tener al momento de presentar una conducta que no es deseada en un contexto específico? Entonces, para ello quisiera, antes de pasar a lo siguiente, que tomemos el siguiente ejemplo. En algún momento de nuestras vidas, como un evento muy común de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a situaciones, pongamos, de esperar en una fila. Supongamos que nosotros en cualquier momento en el que vemos una fila, tenemos como que interiorizada la idea de que es una cierta manera de controlar las conductas de las personas. Una manera diferente sería si en lugar de tener filas, todos nos aglutináramos en, ya sea para obtener un servicio, para obtener un producto, para participar. Entonces, ya existen reglas que están implícitas dentro de las dinámicas sociales. Y una de ellas es esperar en una fila, sea cual sea la fila que estamos haciendo. Entonces, supongamos que nosotros esperamos para pagar en el supermercado, en el banco, o simplemente para comprar boletos para el concierto que nosotros queremos ver. Ante ello, nosotros podemos seguir una regla básica que es el que llega primero va a ser el primero en ser atendido. Son reglas que de alguna manera ya están implícitas. Entonces, con reglas como estas, de esta manera nosotros podemos identificar la presencia de las normas sociales, que en este caso es una norma social de justicia. Es decir, por haber llegado primero necesito o puedo acceder a ese servicio por ese privilegio que tuve de llegar antes. Entonces, ese tipo de situaciones son las que constantemente nos enfrentamos. Pero además de tener ciertas reglas, también tenemos sanciones sociales no necesariamente marcadas tal cual o que delimiten algún actuar contra la persona. Y es precisamente que estas normas sociales, y en este caso en la de justicia, existen sanciones al cometer esta violación a la norma. Estas sanciones pueden ir desde expresar molestias hasta quizá reaccionar de manera más severa. En el caso particular de México, es curioso cómo este tipo de sanciones pudieran verse modificadas y generar nuevas normas sociales. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos la norma o la regla básica de que primero que llega es el primero en ser atendido, alguien más pudiera llegar con una contranorma, si lo pudiéramos decir así, que es no tanto la desviación de la norma o la sanción hacia la norma, sino que es una alternativa que en el caso de México en específico surge, que es, por ejemplo, con dichos o promulgaciones como el que se fue a la villa perdió su silla. De alguna manera también representa alguna norma que está marcada dentro de nuestro actuar cotidiano. Si bien tuvimos una norma general que fue el primero en llegar, es el primero en ser atendido, hay elementos que en la misma sociedad se empiezan a generar como nuevas normas. Es decir, está bien que esa sea la norma inicial, pero existen modificaciones ante ese tipo de normas. Entonces, esos son a lo que en este estudio tratamos de explorar. Si bien existen estas normas que van a controlar y que van a estar guiando la manera en la que nos aproximamos, van a existir, quizá nos preguntamos, ¿existirán algunas normas que sean específicamente creadas para aquellos contextos en los que nosotros adquirimos productos, nos acercamos a adquirir un servicio o simplemente nos acercamos para hacer intercambios económicos? Para ello, nos basamos en la idea de que existe algo que dentro de la etnopsicología del mexicano se ha venido estudiando, lo cual son la existencia de las proposiciones culturales desprendidas del pensamiento popular. Esto tal cual es lo que Díaz Guerrero denominó premisas socioculturales, que es cómo estos dichos, proverbios, normas y creencias pueden normar y pueden gobernar la manera en la que nosotros, primero, interactuamos con los demás individuos y segundo, nos aproximamos a obtener los resultados que queremos. Estas llamadas premisas socioculturales son identificadas, en primera medida, los primeros estudios de Díaz Guerrero, como afirmaciones referentes a la familia mexicana. Un elemento adicional o con base en esta teoría acerca de las premisas histórico-socioculturales y los estudios derivados de ello, fue que se empezaron a diseñar o tratar de explorar cuáles son estas normas y creencias que están atrás de diferentes actividades o conductas que nosotros realizamos o expresiones en general. Estudios como premisas de la monogamia, premisas de la expresión emocional, de los estereotipos de género, del emparejamiento, del mismo mantenimiento de la relación de pareja y incluso ya más en esferas específicas de grupos específicos como son premisas de los universitarios mexicanos y en cuestiones más generales como las premisas de la sexualidad.
todos estos estudios tienen algo en común, que tratan de identificar cuáles son esos elementos que nos hacen, o cuáles son esas reglas o esa gramática de la sociedad en estos dominios específicos. La prueba que estos estudios nos han remitido es que existen elementos que nos van a hacer guiar o que van a servir como regla o como un parámetro para saber cómo se debe uno comportar en determinados escenarios o en este caso en determinados, para desarrollar determinadas conductas, determinadas expresiones, cuando nos debemos expresar de cierta manera o de otra, cuáles son los roles que tendrían las personas ante determinadas actividades y cuáles son esas reglas atrás del mantenimiento de la pareja, por mencionar solo algunos. Entonces, pudiéramos empezar a decir que aquellas normas y creencias pudieran estar interviniendo a lo que nosotros llamaríamos premisas socioculturales. Estos elementos son los que normalmente, o los que Díaz Guerrero identificó que son los elementos que guían o que van a moldear esas premisas socioculturales. En principio estudiadas de manera conjunta, de una misma dimensión, donde se podía encontrar tanto una afirmación como un hijo nunca debe poner en duda las órdenes del padre, o las mujeres sufren más en sus vidas que los hombres, pero al final lo que resultaría interesante resaltar de estos estudios o de estas aproximaciones son el deber, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en la parte de las normas, y en la parte de las creencias la interiorización de esas normas. Entonces, el presente estudio lo que busca abordar es precisamente identificar primero si existirían estas expresiones culturales enfocadas acerca de las compras, en específico de la adquisición de productos, ¿sí? Ahora, basamos esta idea en como las premisas históricos socioculturales fueron basadas con ideas acerca de dichos, proverbios, normas y creencias. Sabemos que existirían o constantemente estamos en interacción con esas normas o dichos o proverbios. Incluso está en canciones. Existe alguna canción que se llama Can't Buy My Love. Tú no puedes comprar mi amor. De alguna manera, ¿eso qué tanto estaría reflejando la manera en la que nosotros nos acercamos? Tiene que ver, o es una manera muy metafórica de llamarlo, es decir, en verdad no puedes comprar mi amor. Nosotros lo que encontramos en este estudio, adelantándonos un poco, es que pareciera que ese elemento que aparecía en esa canción pudiera ser un elemento recurrente, al menos en la cultura mexicana en donde la exploramos. Por consiguiente, como les mencionaba, el objetivo de este estudio es identificar estas normas y creencias. En específico, este estudio que les presentaré aquí es lo que enfoca totalmente a las normas acerca de las compras. Tenemos dos estudios, aquí les presentaré dos estudios. Uno primero que fue la exploración general acerca de estas normas, y un segundo que es el obtener evidencias de validez de una escala con base en ese primer estudio. Entonces, en este primer estudio lo que hicimos fue con una muestra de 34 personas de 18 a 65 años, con una media de 35 años, todas teniendo una característica de que fueran económicamente activas y que recibieran un salario. Esto con el objetivo de que de alguna manera las personas que compran o que realizan interacciones económicas deberían ser mayormente aquellas que tienen actividades económicas. Ahora, también tenemos aquellos que no necesariamente reciben un salario, pero que administran el dinero o los ingresos que se van a destinar a determinados elementos. Ahora, los participantes fueron asignados a 4 grupos focales. Se decidió hacer 4 grupos focales diferenciados por edad, o sea, los de mayor edad y los de menor edad, y por sexo. Esto de acuerdo a la idea que la teoría de las premisas socioculturales nos indican, que tal parece que las premisas tienden a ser un tanto sensibles a la edad, mientras mayor edad, quizá más apego hay hacia premisas tradicionales, e incluso al sexo, tienden a ser mayor arraigo de las premisas en hombres más que en mujeres. Entonces, con esa idea se decidió plantear estos 4 grupos focales. Se asignaron a estos 4 grupos un grupo de 9 personas que fueron mujeres adultas de 35 a 65 años, un segundo grupo de 11 personas, cual estuvo conformado por mujeres jóvenes de 18 a 30, un tercer grupo de 6 personas en el que los grupos estuvieron conformados por hombres adultos de 35 a 65 años, y un último grupo que estuvo conformado por 8 personas, hombres jóvenes de 18 a 30 años. Todos ellos fueron seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico, se les indicó su participación voluntaria y garantizando su anonimato, se les proporcionaron los formatos de consentimiento informado y se procedió a los grupos focales.
Ahora, como instrumento tuvimos el diseño de una guía de discusión para los grupos focales, como una entrevista semiestructurada. Teníamos los temas esenciales que nosotros queríamos abordar en esta, o lo que queríamos explorar en esta, para esta parte de las premisas culturales. ¿Cuáles fueron los elementos? A pesar de las preguntas rutinarias para obtener premisas, que en este caso fue identificar cuáles son los dichos y creencias que tú conoces acerca de las compras que tú realizas, pusimos elementos como ejemplificadores o imaginarios para envolver a las personas y que nos arrojaran esas premisas de manera natural sin que lo pensaran tanto. Entonces, uno de esos elementos fue que en el transcurso del grupo focal lo que se hizo fue, les dijo, imaginen ustedes que en este momento yo les doy 10,000 pesos. Lo que me interesa es no tanto ver que los tengan, sino más bien cómo lo vas a usar, cómo usarías, cómo lo gastarías, pero sobre todo lo que nos interesa de estas premisas es ver esas interacciones con las demás personas. En este caso también nos interesaría cómo lo gastarías. ¿Consultarías con alguien esa compra? ¿Por qué? ¿Qué crees que diría esa persona? ¿Qué crees que diría tu familia? ¿Qué crees que dirían tus amigos y conocidos? Ahora, estas preguntas fueron esenciales para que empezaran a arrojarse esas normas que salían elementos como, pues yo lo consultaría con mi mejor amiga, porque mi mamá estoy seguro que me va a decir que es una compra innecesaria. Entonces, de esa manera se empezaron a entretejer eso que nosotros queríamos, la carnita, como diría la doctora Alejandra, de lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, se indagaron posteriormente dichos, se les presentaron dichos y refranes, y lo que se les puso, o lo que se les indicó es que reflejaran de alguna manera el grado en el que ellos conocían esos dichos o referencias, y además que indicaran dónde los han visto aplicados, y si los han visto aplicados, y que mencionaran algunos más si es que no estaban enlistados. Entonces, al final, dentro de los resultados, lo que obtuvimos fueron diferentes categorías. A partir de un análisis de contenido por categorías, lo que hicimos fue cada uno de los elementos de la transcripción de cada uno de los 4 grupos focales, lo que se hizo fue identificar esos elementos que corresponderían a las normas, tal cual. En este caso se clasificaron, o las más representativas que nosotros podemos encontrar, salieron 16 categorías, salieron 12 categorías, y de esas 12, las que parecían que son más, las que presentaron mayor frecuencia en cada una de las categorías fueron familia, estereotipo de género, social, ahorro y presupuesto, incluso hedonismo, y ahorita las otras 2 que son particulares, y ahorita les digo por qué. Entonces, de estas categorías que nosotros obtuvimos, la primera y la que fue más marcada en los 4 grupos focales fue la de la familia, la que tuvo una mayor frecuencia e incluso tuvo más o menos un consenso similar a través de los grupos. Ahora, ¿qué es lo que busca esta categoría? Es resaltar el papel que los miembros de la familia tienen o deben seguir al momento de hacer las compras, es decir, el papel que va a tener cada miembro. Aquí encontrábamos ejemplos o las descripciones que hacían las personas en los grupos focales, como un padre debe tomar las decisiones de lo que se compra en el hogar, cuestiones como una madre debe apoyar la decisión del padre al momento en lo que se decide comprar. Entonces, empezaban a salir esos elementos que para nosotros ya empezaban a formar ese contexto o esa cultura o esas normas, ¿sí? Cabe aclarar aquí que independientemente de que obtuvimos las frecuencias por cada categoría, también los dividimos por los 4 grupos focales e hicimos comparaciones de cuadrada para ver si había diferencias en la frecuencia que aparecía cada una de los elementos con cada una entre grupos, ya sea entre hombres y mujeres y entre jóvenes adultos. A grandes rasgos encontramos diferencias que esperábamos entre hombres y mujeres en lo que corresponde a estereotipos de género, y también en social, en las clasificaciones de jóvenes y adultos, y ahorro y presupuesto igual entre jóvenes y adultos. Ahora, ¿cuál es ese elemento de los estereotipos de género? Lo que nosotros estamos buscando, lo que resaltamos, lo definimos como el papel que los hombres y las mujeres siguen y deben seguir al momento de realizar compras. Esto se refleja con elementos o como ejemplos como el hombre al entrar a una tienda compra lo primero que encuentra, es decir, lo que se conoce que hacen las personas o lo que en el entendido social se dice que hacen, lo que el hombre hace y lo que la mujer hace, es decir, el papel que tiene cada uno de estos elementos o de estos agentes al momento de realizar compras. En el ámbito social tenemos lo que categorizamos como la influencia que tienen los amigos conocidos y expertos sobre las compras. Y un ejemplo de lo que nos mencionaban en los grupos focales fue, más sabe alguien que ya conoce el producto que uno. Es decir,
por último, para dar un ejemplo, el de ahorro y presupuesto, que lo identificamos como el cuidado de la economía y la priorización de productos que se deben seguir al hacer compras de acuerdo a las necesidades. Y un ejemplo de lo que nos decían las personas que nosotros clasificamos en esa categoría fue al comprar, uno se debe adaptar a lo que tiene, es decir, el contexto en general. Entonces, estos fueron los elementos, algunos de los elementos que nosotros encontramos en este grupo focal o en este primer estudio. Con base en ello, ahora sí, en un segundo estudio, lo que hicimos fue redactamos reactivos con base en estas descripciones que en los grupos focales obtuvimos y tomando como referencia las categorías previamente obtenidas, esto tomándolas como perspectiva de que quizá esas pudieran ser las categorías que nosotros obtendríamos acerca del constructo de premisas históricos socioculturales de las compras. Para ello, en este segundo estudio, con una muestra de 309 personas, las cuales buscábamos que tuvieran las mismas características, que tuvieran un trabajo remunerado y que fueran económicamente activas, entre edades de 18 a 67 años, más o menos balanceado entre hombres y mujeres, y evaluando además el nivel socioeconómico a partir de la regla AMAI, es decir, con las diferentes categorías que propone. El instrumento, entonces, elaboramos 61 reactivos con base en esos grupos focales y a las descripciones que las personas nos habían dado. Creamos una escala, creamos este instrumento que contenía opciones de respuesta, 7 opciones de respuesta que iban desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Estos ítems fueron revisados y evaluados por jueces expertos y se hicieron los ajustes necesarios. Ahora, dentro de los resultados obtuvimos estas, como ya bien nos habían dicho en la presentación anterior, es la misma escala que utilizamos en esa otra investigación. Obtuvimos esas 8 dimensiones, las cuales van, estas 7 dimensiones, perdón, que lo que resaltan tal cual es, primero tenemos una primera categoría que nosotros denominamos compensación afectiva. Esta de compensación afectiva, lo que cabe resaltar es, entendiendo los reactivos que se agruparon en eso, es de alguna manera lo que refleja es el obtener, de alguna manera sustituir el cariño de las personas o de los individuos que están involucrados en la dinámica social con productos o con compras. Entonces, eso fue lo que denominamos compensación afectiva. Los reactivos que nosotros podemos tener al interior o lo que identificamos fue, se debe ganar el cariño de los hijos comprándoles cosas, se debe comprar lo que los hijos desean para evitar que hagan berrinche, se debe comprar lo que a uno le piden para evitar que lo tachen de codo, o para llenar vacíos sentimentales las cosas deben compensarlo comprando. Ahora, este fue nuestro primer elemento y el primer factor que nosotros obtuvimos. El segundo factor, que fue estereotipo de género, lo que trataba de resaltar o lo que resalta de alguna manera son esos roles como previamente lo habíamos identificado en los grupos focales. El rol que tiene cada uno, hombres y mujeres, el papel que tienen hombres y mujeres al momento de adquirir productos o servicios. Tenemos ejemplos como la mujer debe atender a las decisiones de compra del hombre, una mujer debe priorizar a la familia sin dedicarse a sí mismo al momento de hacer compras, el hombre debe priorizar a la familia sin dedicarse a sí mismo, el hombre debe evitar opinar al hacer compras, o el hombre debe atender a las decisiones de compra de las mujeres. Es decir, el rol que tanto hombres y mujeres tendrían al momento de adquirir ciertos productos. Una tercera dimensión, que fue la de autosacrificio, lo que identificamos fue elementos de cómo la dinámica tendría a cambiarse, más bien a hacer compras, pero pensando en el otro, un tanto como abnegación dentro de nuestras premisas. Lo que encontramos son ejemplos como el que quiere comprar algo debe sacrificarse para obtenerlo, las personas deben sacrificarse trabajando para hacer las compras que uno desea, o se debe batallar para obtener los productos que se desea comprar, ¿sí? En la siguiente dimensión, que fue ahorro y presupuesto, lo que se refleja un poco son cuestiones como se debe adaptar al presupuesto y a lo que se tiene, las personas deben gastar de acuerdo a sus posibilidades, se debe gastar solo lo que se tiene. En la dimensión de familia, lo que tenemos son ejemplos como un padre debe ver por su familia antes, una madre debe pensar primero en la familia al momento de hacer las compras. Es decir, de alguna manera, este elemento de premisas socioculturales de la familia y que van a enfocarse a la familia, lo que refleja es de nueva manera, como lo vimos en los grupos focales y que aquí se reafirmó, es el rol que van a tener cada uno de los elementos de la familia para al momento de hacer las compras. Lo que una madre debe hacer, lo que un padre, lo que un hijo, es decir, todo el papel que tendrían cada uno. Y dentro de los últimos tenemos el social, que lo que resalta es se debe consultar a una amiga las compras, se debe consultar las compras con los demás, o se debe consultar la opinión de las personas mayores al hacer las compras. ¿Por qué? Lo que está atrás de esto es el entendimiento de que hay personas que conocen más acerca de esto y que ellas
se debe recurrir a ellas al momento de hacer las compras. Y por último, la parte hedonista, que es elementos como las personas deben comprar para sentirse felices o la gente debe comprar para sentirse bien. Aquí lo que se resalta es cómo debe ser mi sentir o qué es lo que debo hacer yo si es que me quiero sentir bien. Entonces es la norma de si tú quieres estar feliz, entonces deberías adquirir un producto, debes comprar cosas para tú sentirte bien. Entonces estas fueron las dimensiones que nosotros obtuvimos de esta escala de premisas socioculturales enfocada únicamente a las normas. Obtuvimos un alfa de Cronbach general de 0.89 con una varianza explicada del 62%. Ahora, lo que nos resultó, y con esto cierro, lo que nos resultó interesante es que al momento de analizar las correlaciones interfactor, identificamos que hay algunas correlaciones que tendrían a ser moderadas a medias. Esto nos hablaría de alguna manera, si bien son constructos independientes, hay elementos que pudieran traslaparse o que pudieran generar un entendimiento conjunto. Prueba de ello es lo que tenemos con hedonismo, con compensación afectiva, que una de las situaciones que interpretamos es que se está hablando de la parte afectiva, tanto el hedonismo y los afectos. Entonces, que de alguna manera tendría sentido que estén altamente correlacionados. Y otro elemento, como el social y el estereotipo de género, que es de alguna manera el rol que tienen las personas, en este caso el social, lo que refleja es lo que las personas en general, las sabias, aportan hacia mí, y el estereotipo de género, el rol que yo voy a tener ante ellos. Entonces, de alguna manera nos explica esa alta correlación. De manera de conclusión, lo que nosotros tenemos es una escala que presenta adecuadas propiedades psicométricas, pero que independientemente de ello, debemos prestar atención a esta última configuración de las correlaciones, los cuales nos hablaría que probablemente necesitamos un segundo estudio o un tercer estudio, porque tenemos los grupos focales y el exploratorio, para ver de qué manera es consistente esto con una nueva aplicación. Ahora, para adelantar un poco, nosotros ya corrimos ese análisis y el análisis confirmatorio, un análisis confirmatorio preliminar, y lo que encontramos es de que al menos dos pares de dimensiones se llegan a juntar y al final encontramos una configuración de 5 factores. ¿Sí? Pero eso ya lo hablaremos quizá en otro momento, y entender que entonces que sí podemos extraer y que existe evidencia acerca de cómo son esas premisas o de premisas que se enfocarían a esas dinámicas sociales o de intercambios económicos de compras, y que nosotros podemos empezar a incursionar a ello. Por último, identificar que este tipo de escalas o este tipo de estudios, lo que nosotros podemos hacer es empezar a incluirlos en modelos que precisamente vayan encaminados a lograr explicar la manera en la que las personas se desarrollan o se desenvuelven en diferentes dinámicas económicas. Eso es todo por mi parte. Aquí está mi correo igual, si gustan alguna información adicional. Y será un gusto recibir sus correos o algunos comentarios. Ahora, bueno, pues creo que podemos quizás cerrar en este momento. Esperamos dejar y empezar a armar lo que estamos buscando con esta red de investigación que tenemos acerca de los estudios del consumidor, es empezar a posicionarnos en los eventos tal cual de psicología social, y empezar a contemplar que esto también es psicología social, ¿sí? Independientemente de lo que comúnmente se hace, empezar a ver que hay un segmento en el que podemos estar atacando, que tiene implicaciones prácticas, tiene implicaciones teóricas también, que podamos estar aportando hacia el fin, que repito, es lo que quizá nos estaría motivando a nosotros como psicólogos, que es buscar una mejora en la sociedad, buscar una mejora en los individuos. Entonces, en la medida que podamos seguir con este tipo de eventos, va a ser mayor como los productos que podamos tener de ello. Entonces, quisiera agradecer tanto al Congreso, a los organizadores, a Ale Domínguez por la invitación también, a Edna, a Fer, buen trabajo, y pues muchas gracias por asistir a esta pequeñita mesa, pero esperamos que haya sido muy fructífera para ustedes. Nos seguimos viendo en el Congreso y muchas gracias.